son los que están más adentro del glomérulo y que tienen muchos agujeritos, si se acuerdan de eso, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, entonces ahora lo que sigue es la membrana basal. Recuerden que por fuera de los capilares, que aquí están de color rosa, se encuentra esta placa que se llama membrana basal, que aquí está de color azul. Esto es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, miren, la membrana basal de los capilares glomerulares, estos están cubiertos por una membrana basal continua que está constituida por estas sustancias que se llaman mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos en algunos libros también les llaman proteoglicanos. Por ejemplo, también en otros libros los abrevian como GAGs, ¿sí? Como el heparansulfato y hialuronato, etc. Esto es importante porque estas estructuras, estas moléculas, le confieren a la membrana basal características muy importantes que vamos a ver más adelante. Esta membrana es, miren, me regreso, vean cómo tiene el mismo grosor a todo lo largo. Es así bien parejita, bien planita. Y más o menos mide unos 3.500 angstroms de grosor. Y recuerden que tiene carga eléctrica negativa, ¿sí? Es una característica muy importante de esta membrana basal. Ahora seguimos con la membrana basal. Tiene 3 subcapas. Son 2 láminas raras, una interna y una externa, y en medio una lámina densa. Esta lámina densa contiene colágeno tipo 4, que es muy característico porque no se polimeriza y forma un fieltro de moléculas. Entonces ustedes están dando cuenta que la membrana basal es como otro filtro más por el que tienen que atravesar las sustancias que se quieren salir de los capilares. La principal función de la membrana basal es de sostén para los capilares, para filtrar y ser una segunda barrera de carga negativa para evitar el paso de moléculas con carga negativa. Acuérdense que las partículas que tienen cargas iguales se repelen y las que tienen cargas diferentes se atraen. Todos hemos tenido un par de imanes, ¿verdad? Esos que venden en cualquier lugar. Y si nosotros los acomodamos de cierto lugar, se atraen, se pegan uno con el otro. Pero si le damos vueltecita, de repente y los queremos juntar y nosotros sentimos literalmente cómo se rechazan los imanes, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos poniendo sus cargas negativas o sus cargas positivas iguales y por eso se rechazan. Pero si ponemos una negativa y una positiva, sí se atraen. Entonces, nada, prácticamente nada que tenga carga negativa puede atravesar la membrana basal. Eso es importante que se acuerden de eso. Bien, aquí tenemos el esquema que hemos estado viendo en azul, la membrana basal, y aquí tenemos un corte que es como lo veríamos al microscopio, ¿verdad? Este es el glomérulo, esta es la cápsula de Baumann, y señalado con verde tenemos la membrana basal, aquí está teñido con un colorante especial, y aquí se ve la membrana basal. Es difícil de verla con el microscopio de luz, ¿sí? Sin embargo, aquí mismo la membrana basal la estamos viendo con un microscopio electrónico. Vean, esta es la luz del capilar. La luz del capilar ya saben qué es lo que está dentro del capilar, que está fenestrado. Miren, aquí se pueden ver los agujeritos chiquititos. Aquí se ve muy claramente uno. Y por fuera del capilar está esta membrana basal que ya vieron que tiene un grosor constante, ¿sí? Esta es la membrana basal vista al microscopio electrónico. Aquí está un resumen de la membrana basal que no voy a repetir, pero bueno, ya saben que esto ustedes le pueden sacar una captura de pantalla o lo que quieran y con esto pueden estudiar. Bien, ahora vamos a ver por fuera de los capilares del glomérulo. Miren, aquí está en rosa nuevamente, en rosa viene el capilar, por fuera su membrana basal. Y por fuera de la membrana basal están estas células que se llaman podocitos, que parecen pulpos, ¿sí? ¿Están viendo? Bien, esto es muy importante, fíjense. Los podocitos no son parte de los capilares, están por fuera de ellos, pero como están íntimamente relacionados,
Por eso los vamos a ver en este momento, ¿se entiende? Los podocitos no son parte de los capilares están ahí adentro. Sin embargo, los podocitos los están abrazando, por eso, como están muy relacionados, los vamos a revisar ahorita. Bien, entonces miren, los podocitos, por fuera de los capilares glomerulares y de su membrana basal, existen unas células con forma de pulpo, que son los podocitos, que emiten prolongaciones grandes y chicas. Las grandes se llaman trabéculas, y de ahí salen otras más chiquitas que se llaman pedicelos, y que abrazan literalmente a los capilares glomerulares y dejan una distancia uniforme entre sí que se llama hendidura de filtración. Vamos a volver a ver esta imagen y vemos entonces que el podocito emite prolongaciones grandes que se llaman trabéculas y prolongaciones pequeñitas que se llaman pedicelos. Y vean cómo los pedicelos de un podocito se interdigitan con los pedicelos de otro podocito, y siempre van a dejar entre ellos una distancia que es prácticamente constante entre una y otra. Eso que dejan abierto, sin el abrazo del pedicelo, se llama hendidura de filtración, ¿sí? Bien. Aquí tenemos una descripción de cómo son los podocitos. Es una célula grande con trabéculas, con pedicelos, y que en medio de los pedicelos quedan las hendiduras de filtración. Y adentro de su citoplasma, pues hay muchos organitos celulares, ¿no? Sobre todo mitocondrias. Aquí tenemos, vean, de este lado la imagen que estamos viendo, que hemos estado viendo, el podocito señalado con una flecha, y acá tenemos una imagen muy clara. Fíjense, esta es la luz del capilar, esto es lo que está dentro del capilar. Vean, esto que está aquí es el núcleo. Ven este núcleo. Este es el núcleo de una célula endotelial. Entonces, este es el núcleo de una célula endotelial que está planita. Pero vean cómo por fuera de ella, por fuera del capilar, está esta célula de color más moradito que está abrazando al capilar. ¿Sí lo alcanzan a ver? Este es el podocito, ¿sí? Bien. Esto es con microscopio electrónico. Vean, aquí se ve muy claramente cómo está el podocito, cómo emite sus trabéculas, y de las trabéculas salen los pedicelos. ¿Ya vieron? Aquí los pedicelos se ven muy claramente. Y vean cómo entre uno y otro pedicelo hay una hendidura. Esa se llama hendidura de filtración. ¿Sí entienden lo que es la hendidura de filtración? Quiero ver sus deditos. Ok. Aquí está una imagen parecida, pero coloreada. Acuérdense que las imágenes de microscopio electrónico siempre se ven en una escala de grises. Aquí está coloreada con Photoshop. Aquí tenemos el cuerpo del podocito, las trabéculas y los pedicelos. ¿Ya vieron cómo está tan sofisticada la disposición de los pedicelos? ¿Sí? Y eso, fíjense, aquí nada más estamos viendo esta curvita, ¿sí? Y acuérdense que el glomérulo pues tiene un montón de capilares, ¿verdad? Entonces el glomérulo tiene toda esta estructura tan sofisticada. Y deja literalmente, para que ustedes se lo imaginen, esto es como una coladera, ¿ya vieron? A través de esta coladera es lo que se va a filtrar, ¿sí? Bien, entonces miren, ya vimos los capilares glomerulares. Ahora vamos a ver la barrera de filtración, que de hecho ya la acabamos de ver, si nada más la vamos a acomodar. Entonces vean, la barrera de filtración está constituida por estas tres partes. El endotelio capilar fenestrado, que nuestra imagen es de color rosita, las que hemos estado viendo. La membrana basal, que está de color azul. Y por fuera de ellas están los podocitos, que también se llaman epitelio visceral, ¿sí? Que entre sus pedicelos nos forman las hendiduras de filtración. Estas tres cosas que ya vimos se llama barrera de filtración. Esto es muy importante porque cuando ya empecemos a ver temas de fisiología, de función del riñón, vamos a tener que entender que cualquier cosa que se quiera salir de dentro de los capilares hacia la cápsula de Bowman, hacia afuera del capilar, tiene que atravesar estas tres estructuras. Si no cabe por los agujeritos del capilar, pues no puede atravesar.
Si tiene una carga eléctrica negativa, no puede pasar porque acuérdense que la membrana basal es de carga eléctrica negativa. Y si está más grande que las hendiduras de filtración, pues tampoco puede pasar. Entonces, vemos otra vez el esquema más grande, ¿verdad? Y aquí tenemos a la barrera de filtración. Uno es el endotelio capilar. Vean los agujeritos. Solamente puede pasar lo que quepa por estos agujeritos. Luego sigue la membrana basal que está en azul. Si ya pasó por los agujeritos, ahora tiene que atravesar la membrana basal que tiene carga eléctrica negativa. Entonces, solamente va a pasar lo que tenga carga eléctrica positiva. Y además, ya atravesó los agujeritos, ya atravesó la membrana basal, pero ahora tiene que atravesar y caber aquí en medio de los pedicelios. Y a esto se le llama hendidura de filtración, que la forman los pedicelios de los podocitos. Y ya tenemos aquí los tres componentes de la barrera de filtración. Aquí tenemos con microscopio electrónico, vean, esta es la luz del capilar, o sea, lo de adentro del capilar. Aquí estamos viendo un eritrocito, cómo va pasando por ahí. Aquí en rojo, vean cómo está agujerado, lleno de agujeritos el capilar. Luego aquí tenemos la membrana basal y luego por fuera están los pedicelios, ¿sí? Esta es una imagen de microscopio electrónico cortada transversalmente. Y lo que estamos viendo se llama barrera de filtración. Y aquí tenemos el resumen de la barrera de filtración, en donde tenemos las tres estructuras. ¿Tienen alguna duda de lo que es la barrera de filtración? Son esas tres estructuras, ¿no? No veo sus deditos. Ok. Bueno, permítanme tantito. Tantito. Bien, entonces seguimos. Y ahora, fíjense, ya todo lo que está en amarillo ya lo vimos. Ahora vamos a ver, acabamos de ver barrera de filtración, ahora vamos a ver las células mesangiales. Estas células mesangiales es importante que también sepan que no son parte de los capilares glomerulares, están entre ellos, están afuera de ellos, pero también como están muy cerquita, las vamos a ver en este momento. Bien, entonces vean, las células mesangiales pueden ser intra o extraglomerulares. ¿Esto qué quiere decir? Miren, ¿se acuerdan de esto que ya hemos visto? Este es el glomérulo y esta es la cápsula de Bowman. Aquí viene la arteriola aferente y luego la eferente. Todo lo que se filtre de aquí va a pasar por la barrera de filtración que ya vimos ahorita y se va a juntar aquí en el espacio de Bowman. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a agregarle esto que son las células mesangiales intraglomerulares. Vean, estas que están aquí de amarillo son células mesangiales intraglomerulares. Pero también hay otras que están fuera del glomérulo, por eso esas se van a llamar células mesangiales extraglomerulares. Vamos a ver para qué sirven. Pues se pueden contraer, pueden fagocitar, sostienen y son altamente proinflamatorias. ¿Sí? Esto quiere decir que contribuyen a el proceso inflamatorio porque producen estas dos sustancias que son altamente proinflamatorias. Luego ya cuando vean, estemos más adelante, vamos a entender qué es la interleucina 3, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde se localizan? En el eje de los lóbulos, que es este, ¿no? Esto sería el mesangio intraglomerular. Pero también fuera del glomérulo hay mesangio, que es el que señalamos aquí, y este se llama mesangio extraglomerular. Y en algunos libros, en lugar de ponerle mesangio extraglomerular, le ponen cojinete de Purkinje. Aquí le faltó una N, es así, cojinete de Purkinje, que está localizado entre la arteriola aferente y la eferente. También en algunos libros es importante, porque luego se los preguntamos, que a estas células mesangiales extraglomerulares también se les llama células lasis o células
de Burmagtite, ¿sí? Entonces, no solo se llama mesangio extraglomerular, sino también células lacis o Burmagtite, ¿sí? Bien. Aquí tenemos, miren, el esquema en donde de este lado podemos ver el mesangio intraglomerular, en donde hay células mesangiales entre los capilares. Aquí tenemos un capilar, miren, un capilar, aquí tenemos otro capilar, aquí tenemos otro capilar, y vean cómo en medio de ellos están estas células, que son las células mesangiales, ¿sí? Estas de repente se pueden contraer y al contraerse, pues el glomérulo se hace más chiquito, ¿sí? O si se pueden relajar, el glomérulo se hace más grande. Miren, me regreso. Si estas células se contraen todas al mismo tiempo, ¿qué le pasa a todo este ramillete de capilares? Pues se va a hacer más chiquito porque se contrajeron, perdón. Pero si se relajan, pues el glomérulo se va a hacer más grande. Esto es una característica que vamos a ver más adelante, que el glomérulo puede hacer, los componentes del glomérulo pueden hacer que pase más o menos sangre a través de él, ¿sí? Como por ejemplo, contrayendo las células mesangiales. Ya vieron qué rápido las vimos. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan? Estamos viendo el corpúsculo renal, que el corpúsculo era el glomérulo con su cápsula de Bowman. Ya vimos todo lo del glomérulo, todos los capilares, todo lo de la barrera de filtración y las células mesangiales. Ahora vamos a ver la cápsula de Bowman. Este es el segundo componente del corpúsculo renal. Ok, la cápsula de Bowman está compuesta por tres estructuras: la capa visceral o epitelio glomerular, la capa parietal o epitelio capsular y el espacio de Bowman. Esto ya lo vimos la primera, fíjense bien. Vamos a ver el esquema, que ya hemos visto tantas veces. Este epitelio o capa visceral son los podocitos, ¿ya vieron? Son los podocitos, estos que están aquí. Perdón, estos son los podocitos. Luego, por fuera de la cápsula de Bowman, está esta capa de células planas, que es la capa parietal, porque está formando la pared de la cápsula de Bowman. Y entre las dos capas, pues está este espacio aquí, que se llama espacio de Bowman. Si se entiende lo que es la cápsula, es la capa visceral, la capa parietal y el espacio de Bowman. Aquí tenemos cómo se vería al microscopio. Vean, esto sería el glomérulo, esto sería el espacio de Bowman, lo que está de blanco. Estas células planitas que están acá afuera serían las células de la capa parietal y los podocitos que están aquí abrazando a los capilares del glomérulo serían su capa visceral. Y entre las dos capas, pues el espacio de Bowman, ¿sí? Entonces esto siempre se los mostramos porque cuando llegan a los hospitales y se asoman al microscopio, pues no van a ver algo así como en el esquema, ¿verdad? Sino van a ver este tipo de imágenes. Bien. Vamos a ver la capa visceral, que de hecho ya la vimos porque son los podocitos. ¿Se acuerdan que dijimos que los podocitos no eran parte de los capilares, pero los tuvimos que ver porque ahí los estaban abrazando, ¿sí? Entonces, miren, la capa visceral o epitelio glomerular, su célula principal es el podocito, que tiene trabéculas, pedicelos y hendiduras de filtración. Esto lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces, si ya te diste cuenta, la capa visceral de la cápsula de Bowman son los podocitos, que ya los revisamos y solo vamos a poner un resumen, ¿sí? Aquí tenemos agrandado esto. Tenemos aquí un capilar, la luz del capilar, que vean cómo está de color más o menos azulito, fuerte, y por fuera de ellas está esta célula que las está abrazando, que los está abrazando. Esta célula que está abrazando al capilar son los podocitos. Así se ven en un corte y así lo estamos viendo en un esquema. Ahora, si este mismo corte lo vemos al microscopio electrónico, volvemos a ver al podocito, sus trabéculas y los pedicelos, ¿sí? Los podocitos son la capa visceral de la cápsula de Bowman, ¿sí? Bien. Aquí está el resumen de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que ya la vimos, ¿verdad? Es el podocito.
Bien. Ahora vamos a ver la capa parietal. ¿Sí? Es muy sencillita. Vean, la capa parietal es un epitelio plano simple. Es decir, está constituida por una sola capa de células planas. ¿Sí? Acuérdense que abajo de todos los epitelios siempre, siempre, siempre hay una estructura que se llama membrana basal, que las va uniendo, ¿sí? Es como el cemento de esas células. Aquí tenemos, vean, otra vez vemos la imagen de la cápsula de Baumann y aquí lo que estamos viendo es la capa parietal, la pared de la cápsula de Baumann, que se ve aquí claramente de color amarillo. Miren, lo voy a hacer más grande para que puedan ver. Las células de color amarillito son una capa de células planas, ¿verdad? Y vean cómo por fuera están sostenidas por una capita más oscura, que es lo que se llama membrana basal. Aquí con este agrandamiento se alcanzan a ver la membrana basal y las células planas de la capa parietal de la cápsula de Baumann. ¿Sí? Ahora, si nosotros vemos un esquema, el mismo que habíamos visto, vean como si realmente las células están bien aplanaditas. ¿Sí? Bien, bien aplanaditas. Ok. Y este es el resumen de la capa parietal de la cápsula de Baumann. No lo voy a repetir. Finalmente, nos queda por ver el espacio de Baumann. El espacio de Baumann. Bueno, ¿qué es esto? Es una hendidura angosta que está entre las dos capas anteriormente referidas y es el sitio a donde pasa el ultrafiltrado glomerular. Esto es muy importante que lo entiendan. Vemos otra vez nuestro esquema. Vean, este espacio que está aquí se llama espacio capsular y vean que la sangre que llega aquí y se mete al glomérulo, a los capilares del glomérulo y se filtra, lo que se filtra, vean a dónde viene a dar, aquí afuera del glomérulo, y esto es el espacio capsular. Ahora, la cápsula de Baumann tiene dos polos. Miren, este polo que se sigue con un tubo, que se llama túbulo contorneado proximal. Todo lo que se filtró aquí, todo se va a ir por el túbulo contorneado proximal. Y a eso se le llama polo tubular de la cápsula de Baumann. Y por donde están la arteriola aferente y la eferente, como estas son estructuras vasculares, pues se le llama polo vascular, ¿sí? Y con eso, bueno, pues ya revisamos lo que es la cápsula de Baumann. Aquí tenemos otra imagen del glomérulo, de otro glomérulo. Aquí tenemos el espacio de Baumann. Y aquí podemos ver el polo vascular, miren, donde están las arteriolas. Aquí se alcanza a ver. Claro, ustedes a lo mejor ahorita no la notan de manera clara, pero aquí está la arteriola aferente. Y el túbulo contorneado distal está del otro lado, miren, esta como comita es el inicio del túbulo contorneado proximal. Entonces la sangre llega aquí, vean el esquema, la sangre llega aquí, pasa por los capilares del glomérulo, se filtra a través de la barrera de filtración que acabamos de ver, y todo lo que se filtró se junta aquí en el espacio de Baumann, y todo lo que se filtró se viene hacia el túbulo contorneado proximal, que es el polo urinario de la cápsula de Baumann. Y aquí está el resumen de toda la cápsula de Baumann, sus tres capas y sus dos polos. Que como les digo, bueno, pues a estos resúmenes ustedes les pueden sacar una captura de pantalla y pues con eso pueden estudiar como así, con lo más importante, ¿no? Y de este modo nosotros podemos ver todo lo que ya hemos visto de la histología, es decir, de la anatomía microscópica del riñón. Esta presentación abarca desde aquí, desde la cápsula renal, hasta la cápsula de Baumann, ¿sí? Es la bibliografía, estos libros serían los que tendrían que haber